Hola, hola, hola a todos, hola amigos, hermanos, qué bueno que están por aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento nos estés escuchando, desde donde nos estés escuchando. Pues aquí estamos como siempre, después de unos días un poco lejos del podcast por razones de salud, por razones de compromisos mayores. Pues aquí estamos, haciendo el esfuerzo de poder seguir haciendo este podcast, que es nuestro apostolado, y que queremos compartir con todos ustedes. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto es Catholic On. Gracias a todos por estar ahí. De verdad, para nosotros es un grato placer tenerlos, hacer el contacto con ustedes a través de esta plataforma, de este medio, ¿verdad? Que el Señor nos ha regalado para poder llegar a tanta gente bonita que quiere también compartir sus vivencias, sus inquietudes, y nosotros también hacerlo lo propio, compartir nuestra fe. Así que vamos a iniciar hoy un tema interesante, como siempre, en esta serie del Catecismo de la Iglesia Católica, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Catholic On Podcast, al igual que en YouTube. También nos pueden escuchar por ahí. Y bueno, ya saben que también estamos en Spotify, que es en donde estamos haciendo esta transmisión, este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de el Creador. Y justamente las Sagradas Escrituras inician de esta forma. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Así es. Y pues con esto nos da ya de antemano la idea de la dimensión de Dios como el hacedor, como el creador de todo lo visible y lo invisible, como diríamos también en el credo. Y dice aquí mismo, en el 279, para los que lo están siguiendo con sus catecismos, ¿verdad? En el artículo 279, con estas palabras solemnes, comienza la Sagrada Escritura. Acabamos de hacer referencia a la cita de Génesis 1:1. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios, Padre Todopoderoso, como ya hemos visto anteriormente en otros episodios, como el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, como acabamos de decir. Entonces, interesante ese punto de partida, ¿verdad? Que Dios, aparte de nuestro Padre, aparte de ser, pues, ese Padre amoroso que nos ama, es también el Padre creador de todo lo que existe. Y todo lo que existe, existe precisamente, justamente, por el amor de Dios hacia nosotros. Toda la creación es un reflejo y un testimonio de ese amor. Y si seguimos en el 280, dice que Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Es justamente lo que conversábamos anteriormente, ¿no? Todo es una prefiguración de aquel que había de venir, que es Cristo Jesús, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, de alguna manera, toda la creación responde a ese hecho que desde el principio ya Dios tenía previsto, ¿no? Todo lo que evoca la naturaleza y la creación, de alguna manera, habla de no solamente de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino también de la prefiguración de Cristo. Bueno, y justamente de eso es lo que vamos a hablar, de la catequesis sobre la creación. Y a veces nosotros mismos nos preguntamos de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro fin, de dónde viene y a dónde va todo lo que existe. A veces en esas noches existenciales, por así decirlo, nos hacemos todas esas preguntas, pero ¿y qué es? ¿Cuál fue el propósito de Dios de que yo esté acá? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi misión? Entonces, pues justamente eso es lo que nos quiere dar a conocer esta catequesis sobre la creación.
Y justamente hablabas de noches existenciales, pero también hay una noche muy especial para nosotros los cristianos, especialmente los cristianos católicos, donde la noche pascual, la noche de Pascua, todo inicia, con el tema de las lecturas, de la celebración de la acción nueva en Cristo Jesús. Todo empieza con el relato de la creación. La primera lectura que se lee en la noche pascual, ese sábado santo, ¿no? Donde estamos en vigilia y en espera de la resurrección de Cristo, que prometió resucitar al tercer día, y con su resurrección, con ese acontecimiento pascual, pues nos regalaría también a nosotros la redención. Empieza con los relatos de la creación del Génesis. Entonces, para que podamos ir concatenando las ideas, todo tiene su origen, todo tiene un principio. Y fíjense que desde ese momento nos hablan de la creación. El Génesis es, sobre todo los primeros capítulos, nos habla de la creación, de cómo Dios se deleitó en su creación, vio que todo era bueno, pero faltaba algo, que era el hombre, ¿no? El quien sería de alguna u otra manera el centro o la obra central de la magnificencia de la creación de Dios. Entonces, a partir de ahí, el primer hombre, Adán, que es también prefiguración de Cristo, que es el Mesías, el que habría de venir, pues todo va relacionado con ese, digamos, con ese plan eterno del eterno, ¿verdad? Del que siempre ha sido, del que es, el que no conoce límites del tiempo, porque Él es todo, ¿no? Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega. Entonces, entender que desde ahí ya viene dándose pinceladas de cuál es el propósito de Dios para la creación y cuál es el propósito de Dios para nosotros. Hemos sido creados para adorarle, para estar en gracia con Él. Y por eso, cuando estamos fuera de esa gracia y fuera de digamos, que de su presencia, es donde nos sentimos que estamos perdidos. Fíjense que cuando hemos vivido ambos tiempos, ¿no? Hemos vivido tiempos de gracia donde estamos en comunión plena, pero cuando no estamos en esa comunión plena es donde nos sentimos perdidos, que estamos divagando por el mundo, tristes, deprimidos, desesperados, ansiosos. Ahora, ¿verdad? Se utilizan mucho estos términos de depresión y de ansiedad y de donde nos sentimos más frágiles en el ser, o sea, tanto la parte mental como espiritual, incluso hasta física. Y es porque nuestra naturaleza ha sido destinada a estar en gracia divina plena con el Creador. Bueno, y justamente ya para iniciar con este tema de la catequesis sobre la creación, nos dice el mismo catecismo en el 282 que la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana, y que es explícita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado, que son esas preguntas que hace un momento mencionábamos. Y bueno, pues estas cuestiones, las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Así es. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Así es, y también los santos de nuestra iglesia, los padres de la iglesia, han hablado pues abundantemente de esto, ¿no? San Agustín decía que nos has hecho, Señor, para ti, y nuestra alma no encontrará descanso hasta que no repose en ti. Entonces, ese es el sentido de la vida, hermanos. Nosotros podemos debatir todo lo que queramos, podemos darle todos los matices que nos quiera imponer algunas ideas y doctrinas del mundo, pero al final esa es la verdad. Y eso lo sabemos en nuestro interior. Cada vez que nos sentimos perdidos, sin un norte, sin un rumbo,
que nada nos satisface, aún teniendo razones para sentirnos bien, porque quizás tenemos el éxito material, aquello que la sociedad llama éxito, ¿no? Nos sentimos que estamos fuera de todo, ¿no? Sentimos, y cuántos ejemplos hay en el mundo de hoy. Los artistas, las celebridades, los influencers, las personas de Hollywood, ¿verdad? Que tienen todo y terminan muy mal. Terminan atentando contra su vida, terminan sin un norte claro, terminan estando en estados depresivos. Preguntémonos por qué, ¿no? O sea, sin importar ya en qué creas o a qué iglesia te congregas, hay algo en esa esencia de nosotros como seres humanos, que también somos espirituales, que nos está indicando y nos está marcando el camino, ¿no? Puedes tenerlo todo, y las escrituras lo dicen. ¿De qué le sirve al hombre tenerlo todo si pierde su alma al final? No, o sea, es un mal negocio por donde quiera que lo veamos y donde lo analicemos. Entonces, este tema del origen y el fin, como tú decías, está vinculado. Tenemos nuestro origen en Dios y nuestro fin seguirá siendo Dios. ¿Creas tú en eso o no? Ya eso es otra cosa, ¿no? Si quieres creer o no, es tu decisión, es tu libre albedrío, pero al final siempre vas a sentir esa impetuosa necesidad de regresar a aquel que te creó, porque somos criaturas, y las criaturas no podemos tener el dominio total de toda la creación, aunque podamos tener la potestad de administrar, porque eso es lo que somos al final. Dios nos ha puesto a administrar toda su creación, pero con la salvedad de que el creador, el hacedor, el que lo ha hecho todo posible, es Él, no nosotros. Entonces, al final, nos sometemos a un poder que va mucho más allá que nosotros. Bueno, y también muchas veces nos preguntamos, pues, por nuestra misma naturaleza humana, que ya hemos hablado de que Dios es amor, que Dios es el creador. Bueno, y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿y si Dios es amor, es misericordia, es caridad? A veces nos preguntamos, ¿y entonces por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable de ese mal? ¿Y dónde está la posibilidad de librarse de ese mal? Nuestra naturaleza humana siempre va a ser, se va a hacer estas preguntas, pero creo que es también que nos hacemos estas preguntas cuando estamos más alejados de Dios, cuando nos sentimos de esta manera que ya mencionábamos, en depresión, y que tenemos claro que somos nosotros los que nos alejamos, no es Él, ¿verdad? Sobre todo porque Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios no tiene malos días ni malos humores. Dios no se levanta un día odiando al mundo y sus habitantes. Dios no tiene esos cambios de humor que tenemos nosotros los seres humanos. Dios es fiel. Dios no puede ser infiel porque sería una negación a sí mismo. Entonces, yo pienso que con eso del mal, pues ahí también hay muchos temas, ¿no? Recuerda también que estamos luchando contra... Hay una batalla espiritual que normalmente no se toca mucho entre nosotros esos temas, pero sí, hay una batalla espiritual librándose en este momento por las almas de cada uno de nosotros. Y nos enfrentamos al padre de la mentira, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que aunque el demonio está derrotado, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario y con su resurrección, pues seguirá intentando persuadirnos, porque eso es lo que es, como padre de la mentira, es aquel que viene a persuadirnos, a alimentar nuestro cerebro y nuestra alma y nuestro corazón de cosas que realmente no hacen ningún sentido. Pero cuando estamos lejos de esa gracia, pues entonces entendemos que sí, si Dios es bueno, ¿por qué
pasan estas cosas. También tenemos que entender que hay una libertad en el ser humano. Lo acabamos de decir, ese libre albedrío. Tú decides si quieres hacer el bien o quieres hacer el mal. Entonces también hay una cuota de participación del ser humano en todo lo que está sucediendo ahora en el mundo. O sea, si ahora estamos en una situación de guerra, es porque el ser humano es egoísta y porque ha entendido que primero son sus intereses antes de buscar la paz con las demás naciones. Entonces, no podemos tampoco ni culpar a Dios por el pecado de los hombres, ni tampoco atribuirle todo al enemigo, porque él simplemente te propone, tú decides qué hacer. Entonces, yo pienso que la cosa va por ahí, es entender cuál es nuestra posición y nuestro rol de cara a todo esto, ¿no? Y a veces yo pienso que nos enfocamos mucho en querer tener todas las respuestas, ¿no? De cuándo, de cómo, y no se trata de saber cuándo inició todo exactamente con detalles, sino entender también más bien el sentido de ese origen de todo, ¿no? O sea, pienso que es más preguntarnos el por qué estamos aquí, cuál es mi propósito, cuál es mi misión, cuál es mi rol en este plan de salvación que Dios ha diseñado desde siempre. Y vimos no hace mucho, no sé si te acuerdas, de una película que para mí ha sido de las mejores películas que he visto en mi vida, se llama El Príncipe de Egipto. Es la historia de Moisés, esa historia animada, una película de 1998. Vayan y véanla los que no la han visto. Está hecha pues exquisitamente. Hay una parte, ¿no? Una licencia artística, digamos, de cuando Moisés está con su suegro, Jetro, pues él le explica que todos tenemos un sentido dentro del plan de Dios. Y lo explicaba dentro de un musical, ¿no? Donde ponía una alfombra con un diseño patentado y hermoso, ¿verdad? Decía, yo parafraseando, ¿no? Este hilito que está en la esquina, a lo mejor se siente nada, ¿no? Dentro de todo el diseño hermoso de esta alfombra, pero si tú empiezas a deshilacharla, pues todo el diseño se va. Entonces, todos tenemos un rol, todos tenemos un propósito. Algunos más visuales, otros más, digamos, más detrás de, pero todos tenemos un propósito y ese propósito es importante porque forma parte del gran diseño de Dios. Entonces, si en algún momento te has sentido así, de que, bueno, yo aquí lo que hago es recoger las ofrendas, eso a lo mejor para ti no sea importante. Sí es importante, y dentro del rol y dentro del plan magnífico de Dios, esa misión que tienes juega un elemento importante. Así que yo lo ilustro por ahí, ¿no? Y el que pueda ver esa película, el Príncipe de Egipto, es una de esas películas que cada vez que yo personalmente la veo, pues es como cuando releemos las escrituras. Cada vez que releemos las escrituras nos dice algo nuevo, aunque la hayamos leído todas las veces del mundo. Y es por eso que nuestro Dios es un Dios que está vivo, porque nos habla a través de las escrituras, nos habla a través de los mandamientos, nos habla a través de su iglesia, de los sacramentos. No, y que a veces también nos habla a través de otras personas. Así es. Que Él utiliza a las personas para hacer llegar su mensaje. Y a veces, bueno, pero ¿por qué me está diciendo precisamente esto? Y con esto de la misión o el propósito que nosotros tenemos en este mundo, que muchas veces nos hacemos esa pregunta y tal vez el mismo Dios ya nos ha enviado la respuesta, ya no la ha dado, pero nosotros hacemos oídos sordos o simplemente no la queremos ver. O tal vez ya estamos cumpliendo con ese rol, pero por querer evadir o no querer aceptar el compromiso, es que
que a veces lo pasamos por desapercibido, pero tal vez hasta él ya no lo dijo a través de un familiar, un amigo, ¿verdad? Entonces... No, y algo que hay que también tener en cuenta es que la búsqueda de estas respuestas es algo que es natural, es inherente al hombre, ¿no? Siempre vamos a estar en la búsqueda de esa verdad y entender que esa verdad es Dios. Podemos llegar a entender parte de esa verdad con nuestra inteligencia humana. Sin embargo, nunca vamos a entenderla en su totalidad, porque entender a Dios es como si hiciéramos un hoyito en la playa, en la arena, y tomáramos un vaso, vamos al mar, tomamos un poco de esa agua y le echamos en ese hoyito. Es querer meter todo el agua de la playa en ese pequeño hoyo. Es imposible, ¿no? O sea, nunca vamos a entender la grandeza de Dios en su totalidad hasta que todos nos haya sido revelado en ese momento cuando estemos en presencia de Él, y ciertamente pues ya ahí todo tenga sentido o encontremos el sentido pleno de las cosas. Sin embargo, hay un elemento que hemos tocado también en otros episodios, es el tema de la fe. Algo que nos va a ayudar y nos va a conducir a entender más el sentido de Dios y el sentido de nuestras vidas, que está directamente vinculado al plan divino, pues es la fe. Si eso lo empezamos a cultivar en nuestra vida espiritual, nos vamos a dar cuenta de que es una herramienta indispensable para poder entender pues la llamada de Dios. Es como ese pasaje bíblico, ¿no? Cuando el Señor llamaba a Elí, habla Señor que tu siervo escucha. A veces solo necesitamos escuchar, hacer ese silencio, aquietar nuestra alma, nuestra mente convulsionada por cómo vivimos en este siglo, ¿no? Donde todo es una notificación, donde todo es estar conectados, es el término 24/7. A veces es aquietar el corazón, aquietar el alma, tratar de hacer ese silencio para que la voz del Señor pueda ser más clara y distintiva, y así podamos entender cuál es el destino de nuestra vida, que está irremediablemente vinculado a Él y a su creación. No, y recordemos, como tú ya mencionabas, que nosotros podemos, por medio de nuestra inteligencia, encontrar esa respuesta, y lo dice en el 286 de nuestro catecismo. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana, aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. Así es. Y bueno, y menciona también, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera de lo que se ve resultase de lo que no aparece. Algo importante también que cabe resaltar es que Dios se va revelando en el tiempo y en los momentos que Él elige, ¿no? En la historia de la humanidad. Recordemos que Dios no se rige por los tiempos, Dios es el tiempo, Dios es todo. Y a través de ese encuentro con el hombre se va autorrevelando. Entonces, y va dando, pues, digamos que mayor entendimiento al hombre sobre quién es Él. Y si nos seguimos en la misma línea de la película del Príncipe de Egipto, recordemos que Moisés no entendía cuál era su misión, hasta que tuvo ese encuentro con la zarza ardiente. Si lo quieren, lo pueden también buscar en el libro del Éxodo, que es cuenta toda la historia, ¿no? Que Dios se revela, y Dios se revela tan abiertamente que le dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el que soy. En inglés sería yo soy the great I am, ¿verdad? Entonces, esas revelaciones Dios las hace constantemente en el tiempo con su creación, ¿no? Con el hombre, que es, digamos, que la joya
de la creación de Dios. Y esta revelación es progresiva, porque va en esa línea de tiempo histórico. Dios se reveló al pueblo de Israel de muchas maneras, de muchas formas, a través de los profetas, a través de la ley, a través de la Torá, de los mandamientos. Dios se revela a su pueblo y le hace sentir a su pueblo de que yo estoy contigo, yo soy ese Dios y sobre mí no hay otro Dios. Entonces eso es interesante porque a través de esa revelación, y aquí lo dice también en el Catecismo, en el 288, lo parafraseo, esa revelación, ese es el primer paso para la alianza, tema que hemos también discutido ya en otros, en otros episodios de este podcast. O sea, Dios siempre va a buscar salir al encuentro de su pueblo, renovar su alianza, cumplir su alianza. Y por eso, digamos que ese es el primer paso. Entender esa parte, yo creo que es fundamental para entender también que esa alianza es buena y válida hoy, en este momento en el que estamos, en este siglo XXI, 2023, con todo lo que está sucediendo mundialmente hoy. Esa revelación y esa alianza hoy también tienen valor y tienen vigencia, y Dios cumplirá su alianza con nosotros. No, y también vemos la creación como obra de la Santísima Trinidad. Nos menciona justamente que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y tres cosas se afirman en estas primeras palabras. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es creador. El verbo crear, que en hebreo es bara, que tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Y que desde el principio ya existía el verbo, y el verbo era Dios, y todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. Ese verbo era también, y es también, y lo dice Juan, es el verbo que se hizo carne, es el verbo encarnado, es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, haciendo referencia a Jesús, haciendo referencia al Mesías, al Salvador. Entonces ahí ya estamos viendo también el tema de la Santísima Trinidad y de esa comunión del Dios uno y trino, de esa comunidad, de esa familia de la que Dios se ha hecho acompañar desde el principio de los tiempos. Por eso es importante entender que tanto el amor y la fe se viven en comunidad. Dios nunca ha querido estar solo. Dios siempre ha buscado esa comunidad que de alguna u otra forma sostenga todo, y cada uno con un rol muy distintivo, cada uno con una misión muy particular, pero todos compartiendo la naturaleza divina. Es dogma de la Iglesia. Dios es uno y es trino. Dios es un único Dios, pero Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y el verbo, pues, ese verbo, todo se ha creado por Él, ¿no? En el principio del Evangelio de Juan también lo vemos. El principio era el verbo, era la palabra. Y esa palabra es la palabra creadora de todo lo que existe, todo eso visible y todo lo invisible. Pero es ese mismo verbo el que decide encarnarse a través de la Virgen, hacerse hombre, venir al mundo, ser como los hombres, excepto en el pecado. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y los hijos de los hombres no lo reconocieron. Entonces, interesante cómo vamos uniendo estos elementos con esta dimensión creadora de Dios. No, y que el mundo, lo menciona también, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas y, bueno, pues precisamente para eso, para que nosotros le demos esa gloria, esa honra a Él. Y no nos olvidemos del Espíritu Santo, ¿no? Ya hemos hablado de
Dios Padre Creador. Hemos hablado del Verbo que se hizo carne en Jesús, pero también el Espíritu Santo, ese, como decimos en el credo, ese dador de vida que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Esa fuerza motora que ha movilizado todo y que es la fuente también de todo lo que es divino, de todo lo que es santo, ¿no? Entonces, era el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, el que aleteaba al principio de la creación, cuando la tierra era deforme, ¿no? Era el Espíritu de Dios que se movía libremente, y era el Espíritu de Dios el que buscaba también digamos que ese conocimiento divino del Eterno. Es el Espíritu Santo quien pues cubre a María con su presencia y fecunda en ella al Salvador del mundo. Por eso nuestra madre es virgen, ¿no? Porque Jesús es producto del Espíritu Santo, de esa cobertura, ¿no? Por eso entendemos que los dogmas marianos son claros. María fue virgen antes, durante y después. La gente dice, pero ¿cómo después? Y de la misma manera en que estuvo embarazada, ¿no? O sea, no fue por los medios, digamos, que conocemos tradicionales, ¿no? Un hombre con una mujer, que es lo más lógico. Pues así como el Espíritu Santo se encarnó de la Virgen, pues de esa misma manera, el mismo Espíritu Santo se encargó de que su alumbramiento pues fuera de otra manera que quizás nosotros humanamente hablando no podemos entender. Por eso María es virgen, antes, durante y después. Por eso es la Theotokos, la Madre de Dios, que algunos se escandalizan, ¿no? ¿Cómo va a ser la Madre de Dios? Claro que sí, Jesús es Dios, es verdadero hombre y es verdadero Dios. Entonces, si Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, Jesús también es Dios. María es su madre, viene de ella, viene de su cuerpo, ¿no? Entonces, María es la Madre de Dios. Y nos metemos en este tema de María porque no queremos nunca dejarla fuera, porque también ella, de alguna u otra forma, se involucra en este plan magnífico de salvación y de creación. Sin María, en este plan, si María no hubiese dicho que sí, no estuviéramos aquí teniendo esta conversación. Exacto. Y justamente ahí está el misterio de esa creación. Y Dios crea por sabiduría y por amor. Él nos creó por ese amor, y nosotros creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Él nos ha querido hacer testigos de ese amor y de esa bondad, de esa sabiduría que solo Él posee. Y esto podrá sonar hasta chistoso, pero ¿por qué Dios nos creó? Porque le dio la gana. Sí. Simplemente, o sea, no podemos ahora, aquí tenemos una expresión en República Dominicana, no podemos buscar en la quinta pata al gato, ¿no? O sea, ¿por qué Dios nos creó? Tendríamos que hacer una entrevista a Dios, ¿no? Porque quiso, porque lo entendió y porque así le pareció bien. Créeme que no seremos nosotros los que vamos a cuestionar el por qué a Dios. O sea, no nos enfrasquemos en discusiones estériles que nada nos van a dejar, porque realmente ha sido la voluntad del Padre. Y que Él nos crea de la nada. Correcto. Como ya mencionábamos, Él nos crea libremente así, de la nada. Ya mencionabas tú que Él se movía libremente y sin tener absolutamente nada. Él dice, bueno, porque quiso esa sabiduría, ¿no? Los vamos nos crea de la nada, a crear. Y también por una razón fundamental. Dios es omnipotente, ¿no? Dios es todopoderoso. Dios lo puede todo. Dios no se somete a las mismas leyes físicas, naturales, químicas, biológicas que tú y que yo. Por lo tanto, enfrascarnos en eso también es estéril. Dios nos crea porque Dios tiene el poder, la fuerza, la sabiduría, la inteligencia que nosotros no tenemos. Entonces, por eso es Dios. Por eso no estamos nosotros en el puesto de Dios, porque Dios es Dios. Entonces, al final nos crea de la nada, porque la nada para Él también es
domable, Y ¿no? que O por sea, medio del Espíritu Santo, Él le da vida a nuestra alma. Él utiliza el Espíritu Santo para darle vida al alma de nosotros, los pecadores, pero crea también en nosotros un corazón puro. así es. Y si Dios pudo entregar a su Hijo y resucitarlo de la muerte al tercer día, evidentemente también pudo crearnos de la nada y sin nuestro consentimiento. O sea, simplemente porque en su santa e infinita sabiduría así le ha parecido bien. Y entonces eso nos lleva a entender que hemos sido creados por un propósito que es más grande que nosotros. El hecho de que estemos aquí, y si lo analizamos a nivel científico, cualquiera pudo haber estado aquí sentado en este momento escuchando este podcast. Porque cuando nuestros padres nos concibieron biológicamente, millones de espermatozoides viajaron para poder fecundar un óvulo que hoy pudo haber sido otra persona. El hecho de que seas tú, el hecho de que sea Silvia, de que sea Manuel o de que seas tú que nos estás escuchando en este momento, ha sido la voluntad de Dios. ¿Cuántos no viajaron? ¿Cuántos espermatozoides no viajaron? Murieron en el camino. Y fueron muriendo en diferentes etapas. O se cansaron, se agotaron. ¿Y cuántos estuvieron ahí cerca de fecundar ese óvulo y no pudieron? Pero fuiste tú. Pero no fuiste tú porque eres tú, ¿no? O sea, fuiste tú porque así quiso Dios que fuera. Y los demás no llegaron. Entonces ya desde ahí tendríamos que tener una visión distinta de la vida y de nuestra apreciación por nosotros mismos. No, y que desde ahí ya somos unos campeones, unos luchadores, desde ahí ya estamos destinados a tener éxito porque fuimos exitosos en esa gran carrera de la vida. Así es. Una de las más difíciles, como ya mencionamos, que es donde se muere en el proceso, te cansas y aunque ya estés cerca y estés ahí en la puerta, si Dios, o sea, es ahí, bueno, vamos, tú eres el que va acá. Sin importar circunstancias sociales, económicas, geográficas, sin importar nada de eso. Dios ha querido que tú, así como eres, si eres alto, si eres bajito, si eres blanco, si eres negro, si eres mestizo, si eres de un país desarrollado, gordito, si eres de un país de tercer mundo, si hablas tal idioma o cual idioma, si tienes una condición especial o si tienes una posición socioeconómica X o Y, así ha querido Dios que estuvieras aquí. Entonces, eso nos trae a otro tema, ¿no? La defensa de la vida, que no es parte de esta conversación, pero también, ¿no? O sea, por eso es que como iglesia entendemos que solo Dios es el autor de la vida. Y solo porque Él te ha dado la vida. Él la da y Él la quita. Como quiera, cuando quiera, donde quiera. Entonces, cuando nos dicen y nos hablan de productos y nos hablan de que esto y que lo otro, no estamos hablando de productos porque no estamos en un supermercado. No vamos a comprar una lata de atún ni de sopa, no, estamos hablando de un ser humano. Entonces, si Dios es el autor de la vida, es también el que decide cuándo termina esa vida. Pero entonces ahí tenemos que entender que si estás aquí sin importar tus fallas, sin importar tus pecados, sin importar las veces que te has caído, esta es la oportunidad de entender que tu vida tiene un propósito más elevado. Y esa elevación de propósito te la da Dios. Entonces, ojalá y podamos ir entendiendo esta parte para que nuestra vida y nuestra existencia empiece a tener el sentido que debe de tener. Y recordemos que Dios crea un mundo ordenado y bueno. ¿Y por qué decimos que ordenado y bueno? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, eso también... Dios no hace disparate. No es que Él a lo loco va a decir, ay, sí, vamos a crear. No, Él creó todo ordenado, bueno, con un propósito. Porque Dios es un Dios de orden.
Lo dice la Exacto. misma palabra, ¿no? O sea, Y no que estamos a lo loco. y Él creó ese mundo también para que tenga ese mundo. Nosotros estamos llamados a tener una relación personal con Dios. Así es. Porque si nosotros no tenemos esa relación personal con Dios, no vamos a llegar a conocerlo, no vamos a amarlo. Y es ahí donde nos vamos a sentir con esa depresión, con ansiedad, con desánimo. O es cuando ya llegan a nuestra mente las dudas que antes mencionamos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué estoy acá? No, Dios se confundió conmigo, yo no debía No, Dios no se llegar. confunde. Y definitivamente Él no se confunde, Él nos creó porque Él así lo quiso, nos creó de la nada, nos creó a su imagen y semejanza y nos creó en un mundo ordenado y bueno. Ya que nosotros, los seres humanos, distorsionemos ese mundo ordenado y bueno, ya es Otra cosa. Es otro tema. Ujú. Entonces, y también Él quiere estar presente en la creación, quiere y está presente en ella. Él trasciende la creación y pues Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Así es. Su ¿Qué es más majestad grande, el es creador más alta que los cielos. o su creación? Definitivamente el creador. Entonces, partiendo de ahí, tendríamos que tener también cierto nivel de confianza de que quien está en control es el creador, no son sus obras. Y a veces nosotros queremos tomar el control. Y ahí es donde vienen los sí, problemas. Dios nos dice, vete por acá, esta es la línea, yo quiero que sigas este camino. Ah, no, nosotros de rebeldes, no, yo me quiero ir al lado izquierdo. Queremos Dios nos dice, dominar vete del lado la derecho. fecundación, queremos Jugar a ser queremos Dios. jugar a ser dioses, empezamos a jugar con la naturaleza, en fin, cuántos ejemplos, ¿no? La clonación, todo aquello, ¿no? Todo ese tema que la iglesia también ha querido abordar desde la bioética, desde todo lo que es ético a través e iluminado a través de la palabra de Dios, todo eso, ¿no? Digamos que el plano ya está diseñado. No nos vamos a poner a inventar cosas con las que no podemos jugar. O sea, es como que la criatura quiere pasar al nivel del creador. Eso nunca va a suceder. Por más cosas que podamos hacer y por más adelantado que podamos tener la tecnología y la ciencia, nunca llegaremos a ese punto. Y acá mismo lo dice, Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Es así. Entonces, y también Dios mantiene y nos conduce su creación. Dios no abandona a su criatura en ella misma. Él, como mencionábamos, Él siempre Dios está es fiel. presente. Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros sí podemos hacerlo, ¿no? Nosotros sí somos infieles, nosotros sí nos olvidamos de Él, nosotros sí nos alejamos de su presencia, nosotros nos sumergimos en el pecado, en la búsqueda del autoplacer, ¿no? Pero Dios no, Dios se queda ahí. Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Por eso murió por nosotros, por eso nos dio la redención y por eso siempre nos presenta la oportunidad de volver a Él, de regresar a Él. Entonces eso también es muy importante. Ya en este punto, ¿no? Podemos ver también en el 303 el testimonio de la Escritura, que es unánime, es la solicitud de la divina providencia, es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todas las cosas más pequeñas hasta de los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Todo lo que está sucediendo ahora, Dios está en control, aunque parezca desde nuestra perspectiva que no. No, y se menciona también de su divina providencia. A veces nosotros también nos preguntamos, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Y de dónde va a salir esto? ¿Qué vamos a comer? La respuesta está más adelante. Sí, justamente. En el número 305, para los que nos siguen en sus catecismos, Jesús, sí. ¿Qué nos pide? Que no estemos preocupados. Dice, no andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Más que nosotros, incluso. Sí.
sabe Más que lo que nosotros. sí, lo que no necesitamos, y lo que Él nos manda es: sigan por mi reino, por la justicia, confíen. Pero eso es lo que a veces más nos cuesta. Esa confianza se traduce en fe. Jesús nos está Sí. pidiendo, lo dice acá al inicio del 305, un abandono filial. Ese abandono filial quiere decir que es así como los bebés confían en sus padres y entienden que no les va a faltar nada. Ellos no saben si hay dinero para hacer mercado, no saben si hay dinero para comprar la leche, pero esa criatura tiene una confianza absoluta en sus padres y sabe que en el momento de la necesidad, su necesidad va a ser satisfecha. Entonces, ahí nos habla de que nos abandonemos. Un abandono filial es el abandono del hijo al padre. Es una relación filial, es esa dinámica del padre y el hijo. Jesús se abandonó completamente a su padre celestial, ¿no? Sobre todo en ese momento donde tenía que ya dar ese paso y entregar su vida por nosotros. Señor, aparte de mí este cáliz amargo, sin que yo lo beba, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él sabía que a pesar del dolor inmenso que nosotros no podemos ni siquiera empezar a entender, al final, pues el mismo Dios que lo entregó para poder salvar a la humanidad sería el mismo que lo levantaría el tercer día y que daría para él vida eterna. Entonces, esa es la fe. Volvemos a caer en el tema de la fe, un elemento fundamental para el crecimiento de nosotros como seguidores del Señor, pero también para poder entender cuál es nuestra misión dentro de la creación, de todo lo creado. Ya casi al final del 308 nos menciona que sin el Creador la criatura se diluye. Menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Lo que hemos estado hablando desde el principio de este episodio. O sea, no, la criatura siempre va a tener la impetuosa necesidad de remitirse a su creador. Y que cometemos muchas veces el error de, cuando estamos bien, o creemos nosotros estar bien, puede ser económicamente, que en un trabajo pues de nuestro agrado, y que según nosotros todo va marchando bien, según nuestros planes. Nosotros en ese momento es, bueno, yo lo estoy logrando por mis medios, soy yo quien lo está haciendo, y nos olvidamos de Dios, y cuando ya nos vemos en necesidad es cuando acudimos a Él, y Él lo que quiere es que en todo momento estar Él ahí con nosotros. Y es por eso que cuando nos olvidamos de Él, que muchas veces eso pasa, de que yo creo estar bien, no tengo por qué ir a la Eucaristía, estoy bien, me olvido hasta de hacer una oración por la mañana, o simplemente decir gracias por permitirme abrir los ojos. Nos olvidamos completamente. Y ya luego empezamos a ver que no nos está yendo tan bien como al principio. Sentimos, pero ¿y por qué? ¿Ahora qué está pasando? Y cuando ya, ¿cómo explicarlo? Cuando ya nos vemos en un callejón sin salida, es que queremos acudir. No, pero aún yéndonos desde el otro lado, ¿no? Aún yéndonos bien, completamente bien, con el éxito. Exacto, y con es todo, que tenemos que empezamos a sentir unos vacíos. No podemos entender, o sea, estoy en un buen trabajo, tengo un buen negocio, tengo dinero, mis necesidades humanas están cubiertas. Me hace falta algo, tengo me falta? Una buena pareja, mis hijos están bien de salud, tienen todo lo que necesitan, mis padres están bien, mi familia está bien, pero de repente yo me siento solo y tengo todo y a todos alrededor. Eso mismo lo vemos muchas veces en los famosos.
Sí, lo poníamos de ejemplo. Sí, los antes, ¿no? actores, cantantes, lo que sea, famosos. Que a veces nosotros también, pero tiene Tiene todo. éxito, tiene todo Tiene y todo. hace. Pero luego vemos, que se suicidó porque estaba en depresión. Y no solo los famosos. Ujú. Fíjate que en los países desarrollados es donde está la mayor tasa de suicidio. En aquellos países donde, no los países como los nuestros, desafortunadamente, como en Latinoamérica, ¿verdad? Toda Latinoamérica, que tiene muchísimas necesidades. Pero en estos países donde la salud, la educación y todos esos la economía, todos esos elementos están perfectamente cubiertos y hay digamos que un gran crecimiento, las personas tienen una alta tasa de suicidio porque están solos, porque no tienen necesidad de luchar por nada porque todo está cubierto y encuentran esos vacíos interiores que tienen la forma de Dios, ¿no? Entonces es interesante ese tema. Y si nos vamos, Silvia, al 310, que hablamos de eso hace un momentito, dice que, pero ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? Parte de las preguntas que nos hacemos cuando estamos en esas crisis. En su poder infinito, sigue diciendo el artículo, Dios podría siempre crear algo mejor. Santo Tomás de Aquino, parafraseándolo, ¿no? Nos responde que, sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía. Quiero explicar esto. En estado de vía es un estado de perfección continua. O sea, te he dado lo mejor para que sigas creciendo y vayas camino a la perfección. Entonces, a eso se refiere con el estado de vía. Y lo habíamos comentado cuando iniciamos este episodio, hace unos minutos atrás. Entonces, es interesante cómo Santo Tomás pues, también aborda este tema y nos habla de esta parte, ¿no? No, y que nos preguntamos precisamente eso de que por qué Dios permite que esté el mal o que haya mal. O como mencionábamos antes, decimos, bueno, todo lo tiene, es exitoso, pero ahí viene el pecado. Puede que yo sea exitoso, tenga el trabajo que deseo, tengo la pareja perfecta para mí, pero luego también digo, está esa parte del pecado. O a veces también nosotros mismos nos preguntamos, pero ¿por qué no me está yendo bien? ¿Por qué no tengo éxito? Pero tal vez no nos estamos analizando y no estamos en la gracia de Dios. Puede que estemos haciendo algo que no esté bien, para, no sea agradable para a Dios, Dios, que no sea agradable a Él, que de alguna forma yo le esté fallando. Y tal vez yo no estoy viendo eso y estoy pensando, no, pero si yo todo lo hago bien, he sido bueno, he sido buena, soy buena trabajadora, buen trabajador, hago esto, pero tal vez hay una cosita que no, y eso es el pecado. Y por medio del pecado es que se abre esa puerta al mal. Hay algo también interesante que es bueno que lo tengamos presente. Dios nos ama tanto que de una situación mala, como el pecado, puede sacar algo bueno. No se justifica el pecado, ¿no? No, de ninguna manera, pero Dios de un mal o de un mal moral puede sacar algo bueno. Y de eso tenemos cantidad de ejemplos. La Biblia está plagada de ellos. Por ejemplo, si recordamos la historia de José, el patriarca, a José lo vendieron, sus hermanos lo vendieron. Y bueno, esa película la vimos no hace mucho también, animada. Muy interesante también. Y de ahí salió algo muy bueno. Dios utilizó el egoísmo de los hermanos de José para hacer de José un hombre prominente. Pero un hombre prominente conforme al corazón de Dios. Y sería este hermano que fue descartado, fue vendido como esclavo, quien luego traería a su padre, a sus hermanos y al hermano menor, a Benjamín, a una tierra donde habría abundancia y donde podría cuidar de ellos. Entonces,
entender esa parte. Dios siempre nos va a amar y va a utilizar cualquier circunstancia en la que estemos viviendo para hacernos el mayor bien, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Y queremos cerrar ya al final de este episodio. Y para nosotros ha sido de verdad una bendición, porque hemos tenido unos días fuera de combate, pero ya estamos aquí. Ya. Todo obra para bien de los que aman a Dios. Queremos dejar esto aquí a manera de conclusión, porque yo creo que es interesante que lo intentamos y que lo asumamos en la propia vida, ¿no? Solo Dios, como creador de todo, nos ha dado la creación para que a través de ella podamos nutrirnos y dar mayor gloria y honra a Él. Recordemos que la providencia divina actúa también por la acción de las criaturas. A los seres humanos Dios les concede cooperar libremente en sus designios. Entonces, también recordemos que Dios ha creado el universo sin ninguna ayuda, que lo creó de la nada y que Dios ya tenía planeado que nosotros llegáramos a este mundo. Por eso fuimos los ganadores de esa carrera de la vida, porque Él ya tenía grandes planes para nosotros. Los tiene. Si nosotros todavía no hemos descubierto lo que Dios quiere para nosotros, estemos en esa comunión con Dios, que al acercarnos más a Él, pidámosle que Él nos muestre cuál es nuestra misión, si ya estoy en el camino que debo de estar o aún no. Entonces, así es como concluimos este episodio. Vamos a hacer nuestra oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga y nos acompañe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Recordar también que incluyamos en nuestras oraciones, pedimos que oren por nosotros, por este podcast, por este proyecto, por Silvia, por mí, por nuestro matrimonio. Les pedimos que pidan por nuestra salud. Todavía no estamos del todo recuperados de un virus que a nosotros nos ha dado duro, especialmente a mí. Me disculpo por eso. Hemos estado haciendo el esfuerzo por grabar este episodio porque entendíamos que ya era necesario. Pidan por nosotros, pidan también por todos los enfermos del mundo y sobre todo unirnos también en oración por todos los pueblos que están ahora en guerra. Pedimos por, aquí hay una situación de manera particular de este lado, en la frontera entre República Dominicana y Haití, situaciones tensas entre ambas naciones históricamente, y pues la cosa parece complicarse con el tiempo. Vamos a pedirle a Dios también para que ilumine el corazón de nuestros gobernantes, para que reine la paz por encima de todo. Pero también queremos pedir oración por Israel, que en este momento está pasando situaciones muy difíciles, para que haya paz en estos pueblos, para que el pueblo elegido por Dios pues también pueda gozar de paz en toda la región del Oriente, y que pues los líderes del mundo puedan abocarse a buscar el entendimiento en la razón, en el diálogo, y cesen cualquier indicio de ataque, de guerra, porque el mundo no necesita más guerra, el mundo necesita a Dios, el mundo necesita del amor de Dios. Pidamos por ellos para que pues, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de los actores involucrados y nos regale la paz. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Recuérdanos seguir en nuestras redes sociales como Catholic On Podcast. En Síganos Spotify ahí. y en YouTube, Instagram. Ahí estamos. Apóyennos, compartan este podcast con sus amigos, con sus hermanos. Si tienen un enemigo también, compártanlo para que pues le toque lo propio. Gracias, muchísimas gracias. Recen por nosotros. Nosotros estaremos rezando por todos ustedes. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto fue Catholic On. Gracias, Dios bendiga.